Bienvenido y quiero felicitarte por apartar este espacio para profundizar en la palabra de Dios. Ahora vas a escuchar un mensaje de la Iglesia Bautista Highview en español en Louisville, Kentucky, en Estados Unidos. Nosotros existimos para llevar a todas las personas a conocer y seguir a Jesús. Deseamos ser una iglesia bíblica, una iglesia cristocéntrica, centrada en el Evangelio, que tiene una predicación expositiva. ¿Qué es una predicación expositiva? Es aquella predicación que se enfoca en el texto bíblico, busca interpretarlo bien y aplicarlo legítimamente a la vida de las personas. Ahora, yo quiero invitarte a que no solo escuches la predicación expositiva, sino que tú seas un oyente expositivo, que seas un oyente que abre su Biblia, que busca en el texto, que trata de entender la Escritura y aplicarla a tu vida. Oramos que Dios bendiga su palabra y que tú puedas conocer más a Cristo. Pueden tomar asiento y les invito a abrir sus Biblias en Romanos, la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 6. Romanos 6. El día de ayer, tarde pude llegar de mi tiempo en Texas y les agradezco mucho por sus oraciones. Y bueno, si alguno estaba preguntándose dónde estará el pastor, estaba en Texas y ya estoy acá. Así que es un gozo tan grande poder adorar juntos, poder estudiar la palabra juntos y poder amarnos unos a otros como una familia en el Señor. Vamos a orar que Dios use este tiempo para su gloria y para nuestra edificación. Te pido, Señor, que en este tiempo tú nos puedas ayudar a todos nosotros a acercarnos a tu palabra, que quites obstáculos en nuestra mente y en nuestro alrededor, y que por el poder de tu Espíritu Santo podamos entender tu palabra, alimentarnos de ella y ponerla en práctica. Que tú cambies nuestras vidas por lo que dice Romanos capítulo 6. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Pues el día de hoy vamos a estar viendo uno de los pasajes de los capítulos más profundos, más gloriosos de la carta a los romanos. Muchísimas personas han podido ver con profundidad este capítulo y maravillarse de las riquezas que hay en ella para el cristiano. Este capítulo está especialmente enfocado en un cristiano que comienza a vivir su vida para Jesús. Una vida que quiere cambiar, que quiere obedecer, que quiere mejorar. Eso es lo que se llama santificación en la Biblia. Por eso el día de hoy tenemos este título que trata de resumir de una manera corta, simple, la profundidad de nuestro pasaje. Y el título es Santificados en Cristo por gracia. Ahora, si usted piensa que ese título es complejo en sí mismo, imagínese cuán complejo es el pasaje. Este pasaje es una riqueza, de verdad que sí. Santificados en Cristo por gracia. ¿Qué sientes cuando se anuncia en la iglesia que se va a hablar de la santidad de vida? Dice, ya nos va a regañar el pastor. Ya nos va a decir todas las cosas malas que estamos haciendo. Ahora sí que toca que nos va a sermonear. Tenemos una visión tan negativa de la santidad y es bastante triste. No siempre ha sido así. Hace unos cientos de años para los cristianos, pensar en la santidad era una de las cosas que más alegría les daba. No temor, no tristeza, gozo, alegría. Y es que si un cristiano no aprende a amar la doctrina de la santificación en Cristo por gracia, pronto va a comenzar a desviarse en su caminar cristiano.
puede desviarse al error de los Gálatas, en la carta a los Gálatas, del legalismo, de decir comenzamos por la fe, comenzamos por el Espíritu, comenzamos por la gracia, pero ahora, como no sabemos de qué se trata la santificación, la santidad de vida, queremos continuar nuestra vida cristiana a través de las fuerzas de mi propia voluntad y mi propia carne, mi propia determinación para hacer el bien. Puede ser que se desvíe al error de los Gálatas o puede ser que se desvíe al error de los Corintios. La carta de Pablo a los Corintios, que esta iglesia en Corinto estaban llena de toda clase de pecados, incluso enorgulleciéndose de sus pecados. Y Pablo les dice, ¿qué les pasa? ¿Cómo van a pensar que un cristiano puede vivir abrazando el pecado? Porque muchas veces piensa, bueno, ya soy perdonado, ya soy salvo, ya no tengo que cuidar mi vida y la manera en que camino en mi vida. Ya puedo ser libre. Y eso significa puedo vivir sin tener cuidado. Así que si no entiendes esta teología, esta doctrina bíblica, este tema tan profundo, la santificación, no vas a ser un cristiano gozoso, no vas a ser un cristiano maduro, vas a ser un infante espiritualmente que se va de un error a otro constantemente, desviándose hacia el legalismo o hacia el libertinaje. Y por eso es que tenemos que entender que estudiar la Biblia no es un ejercicio intelectual solamente. Es que hay cristianos que les gusta estudiar y a otros no. No, es que esta profundidad de la palabra salvará tu vida espiritual. Salvará la forma en que avanzas en tu caminar con Dios. Por eso el día de hoy estudiaremos teología profunda, doctrina bíblica que es compleja. Como dice el apóstol Pablo, comeremos carne y no leche. Leche para los bebés espirituales, carne para los maduros. Yo intentaré hacer lo posible para hacerlo lo más entendible y práctico posible, pero les pido que tomen muchas notas y que estudiemos juntos este profundo pasaje bíblico. Y sinceramente es una buena meta decir, ¿sabes qué? Voy a pasar el año entero o 2 años estudiando solamente Romanos 6, personalmente, ¿no? En tu casa, en tu Biblia. Vamos entonces a leer qué dice versículo 1 al 14. Dice así, Romanos 6. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó entre los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a Cristo en semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en semejanza de su resurrección. Sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado entre los muertos, no volverá a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre él, porque en cuanto a que él murió al pecado de una vez y para siempre. Pero en cuanto a que él vive, vive para Dios. Así también ustedes, considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por tanto, no reine el pecado en su cuerpo mortal, para que ustedes no obedezcan a sus lujurias.
ni presenten los miembros de sus cuerpos al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Cuál es el punto de este pasaje? Que es largo, que es complejo. Para simplificarlo en una frase, déjame resumirlo con estas palabras. Pablo está enseñando lo siguiente: el cristiano no debe continuar viviendo en el pecado igual que vivía antes de ser cristiano. ¿Por qué? Porque el Evangelio de Jesús anuncia una salvación completa. Si eres perdonado por gracia, también eres santificado por gracia. ¿Cómo sucede? Bueno, sucede porque Cristo es una fuente inagotable de salvación que incluye santificación también. Y también incluye glorificación, incluye adopción, incluye todas las bendiciones espirituales que Dios nos da. Entonces, el mismo Jesús que perdonó tus pecados, simultáneamente, al mismo tiempo, cambia nuestras vidas por gracia. No nos deja como estamos. La gracia nos rescata de la condenación que trae el pecado. Eso es lo que vimos, justificación, ¿recuerdan? Nos rescata de la condenación del pecado. Pero muchos cristianos se quedan ahí. Dicen, fui perdonado. Y ahora peco y simplemente digo, fui perdonado. Pero no, la gracia que nos rescata de la condenación también nos rescata del poder del pecado, el poder esclavizante del pecado y del poder adictivo del pecado que no nos deja vivir de otra manera que no sea pecando. Jesús nos rescata también de ese pecado. Si pueden imaginarlo así, es un problema externo, ¿verdad? Seremos juzgados ante el juicio de Dios. Nos salvó. Ahora ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero también hay un problema interno. Jesús dijo, el que peca es esclavo del pecado. Todo lo que hacemos es pecar y pecar y pecar y pecar. Vivimos dominados por el pecado. Y Jesús también es el salvador del pecado en ese sentido. Ya no vives bajo el dominio del pecado en tu vida. Has sido rescatado. Eso es lo mismo que dice Pablo en Tito 2:14. Dice, Él se dio por nosotros, Jesús se dio por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad, de todo pecado, y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. O sea, Jesús murió en la cruz también para que tú seas más santo, para que su pueblo sea un pueblo limpio y camine en obediencia. Sin embargo, algunos en la época de Pablo y en nuestra época han malentendido el evangelio y lo critican o lo usan como excusa para su pecado. Y acusaban a Pablo de que el estar predicando que la salvación es gratis por creer en Jesús iba a llevar a los cristianos a ser personas que se entregan a una vida de pecado. De hecho, la crítica número 1 que yo escucho de los católicos en contra de los cristianos o evangélicos es que si nosotros predicamos una salvación que no se gana por buenas obras, por hacer buenas obras, que se gana solo o que se obtiene solamente por Cristo, por creer en Cristo, por obtener a Cristo y Él es nuestro Salvador, que si es solo por eso, entonces lo que estamos diciendo es que podemos vivir como nos dé la gana, podemos vivir en pecado, pero como creo en Cristo, voy al cielo. Esa es la crítica número 1 que yo he escuchado de los católicos,
Y es una crítica bastante común. Y a Pablo le hacen esta misma objeción. ¿Cómo vas a predicar la gracia de Dios? ¿Cómo vas a predicar la salvación solo por fe, por Cristo, por gracia? ¿Acaso no estás guiándolos hacia el pecado? Así que en este capítulo, Pablo profundiza en su respuesta ante ese dilema. ¿Con qué? Con enseñarnos su doctrina de la santificación en Cristo por gracia. Y es algo bastante profundo. Por eso vamos a ir organizadamente explicando este pasaje en 3 partes. Primero, vamos a ver la defensa de Pablo de su teología de la santificación. Segundo, su explicación. Y tercero, su aplicación. Entonces Pablo nos va a dar una defensa en un debate, después nos va a dar una explicación y después nos va a dar una aplicación a nuestras vidas. ¿Cómo vivimos esto? Vamos a comenzar entonces con la defensa de la santificación en Cristo por gracia. Pablo dice, versículo 1 al 2, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Lo primero que Pablo hace entonces acá es aclarar malentendidos. ¿Qué tipo de personas? O sea, Pablo presenta un debate imaginario, ¿ok? Pablo presenta un debate imaginario para defender el evangelio de las acusaciones falsas. En este debate, ¿qué tipo de personas está en este debate imaginario de Pablo? Bueno, por lo menos hay 2 tipos de personas que están debatiendo con el evangelio de Pablo. Primero, los legalistas, que lo critican. Pero segundo, también están como que escondido por ahí en el texto los libertinos o los que le abrazan el libertinaje, que lo malentienden a Pablo y lo usan a Pablo para excusar su vida de pecado. Así que en ese versículo 1 se encuentran básicamente 3 tipos de religiones debatiendo sobre el tema de la santificación. La pregunta a debatir es, ¿qué tipo de religión es la que produce hombres más justos y obedientes a Dios? ¿Qué tipo de religión produce hombres más justos y obedientes a Dios? Entonces, a modo de ilustración, yo quiero presentarles un cuadro comparativo que hice en este debate. ¿Cuáles son las posiciones del contexto? No está aquí en el texto, pero está en el contexto. A ver, ¿qué religión produce hombres más justos? Bueno, está la religión legalista, está la religión libertina y está el evangelio de la gracia. Primero vemos su modelo de santificación. El legalista, vamos a llamarle Juan legalista, Juan libertino y Juan de la gracia. Juan legalista es aquel que dice que somos santificados por la ley. Por la ley. Dios nos ha perdonado. Ahora nos toca a nosotros vivir pagándole con obediencia. ¿Ya? Parecido a lo que pasó en Gálatas, ¿no? En la carta a los Gálatas. Comenzamos por la fe, pero continuamos por las obras. Juan libertino dice, santificados. No, Dios no nos quiere cambiar. Él nos acepta tal como somos.
Por cierto, Juan legalista te lo encuentras más en las iglesias y Juan libertino te lo encuentras más en las redes sociales y en los medios de comunicación. Hay muchas personas que se llaman a sí mismos cristianos y abrazan toda clase de pecados, pero toda clase de pecados. Hay personas que iglesias, entre comillas, que se reúnen al desnudo. Hay iglesias, entre comillas, que no son iglesias, que celebran y abrazan el homosexualismo, lesbianismo, transgénero, todas estas cosas. Hay iglesias que se reúnen para celebrar o predicarse unos a otros que Jesús no resucitó. Pero al mismo tiempo también hay muchas iglesias que se reúnen para sermonearse unos a otros con la ley y Jesucristo jamás está presente. No hay un Salvador. Hay una tarea, pero no hay un Salvador. Ahora, ¿cuál es el modelo de santificación del Evangelio de la Gracia? Bueno, somos santificados, o sea, sí crecemos en ser más justos y obedientes, pero por gracia, por el poder de Dios. Dios nos rescata de la condenación y el poder del pecado. La santidad de vida también es un regalo de su gracia. No solo el perdón, pero también mi obediencia. Dios me la dio. Segunda categoría, vamos a ver la identidad cristiana. ¿Cómo se ven a sí mismos? ¿Cuál es su identidad? Bueno, Juan legalista ama su reputación. El legalista siempre ama su reputación. Soy alguien bueno. Y lo vas a ver gritar y levantarse cuando alguien de alguna manera piensa o sospecha de lo contrario. Juan libertino ama su liberación. Soy alguien libre y sin barreras. Y lo vas a ver posteando en Facebook cómo los cristianos son tan anticuados, los cristianos de antes, pero él es un cristiano que de verdad es libre, que de verdad puede disfrutar de su vida, su estilo de vida homosexual o todo lo demás. Pero ¿cuál es el evangelio? ¿Qué dice el evangelio de la gracia? ¿Cuál es la identidad del cristiano bíblico? No ama su reputación, no ama su forma de estilo de vida libre, no, ama a su Salvador. Soy de Cristo, dice. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Soy de Cristo. Y me gozo de todo lo que Cristo me dice que haga. Y me gozo también de todo lo que Cristo me dice que no haga y no lo hago. Porque amo a mi Salvador. Ya no vivo yo. Ya no vivo yo. Aunque mi reputación esté por el piso. Porque para Pablo, por cierto, había muchos críticos de Pablo. La reputación de Pablo estaba por el piso muchas veces. Pero él seguía adelante. Yo amo a mi Salvador. Yo no vivo para mi reputación, ni para mi estilo de vida pecaminoso. Vivo para mi Salvador. Amén. Bien. Tercera categoría. ¿Cómo se logra crecer en santidad? ¿Cómo se logra? Bueno, Juan legalista busca obediencia por la ley, por medios externos, el poder de la voluntad, la decisión personal, ¿verdad? Escucha a bastantes motivadores en YouTube que le dicen, tú puedes, eres un campeón, hoy vas a levantarte y hacer las cosas bien. Juan libertino no busca cambiar para obedecer la ley de Dios. Más bien opta por aceptación personal y autoestima. Acéptate tal como eres. ¿Por qué vas a cambiar? Cambiar es malo. Es la típica persona de la escuela que te dijo solamente algo, nunca cambies. ¿Cómo que nunca cambies? Yo quiero cambiar. Yo quiero cambiar.
No, acéptate y siempre sigue siendo el mismo. No, yo no quiero comportarme a los 40 años como me comportaba a los 15. Pero ¿qué dice el Evangelio de la gracia? Experimenta un cambio de adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera, por la gracia de Dios. Obedece la ley por el poder de Cristo en él. Claro que obedecemos la ley. Pablo en el siguiente capítulo dice, en el hombre interior, en el yo verdadero de Pablo, me deleito en la ley de Dios. Lamentablemente no la obedecemos perfectamente. Pero crecemos y avanzamos en obedecer la ley por el poder de mi Salvador. Y por último, ¿cuál es la motivación detrás de estas tres religiones? Bueno, Juan Legalista tiene una motivación de temor o de apariencias, ¿verdad? Temor del castigo de Dios o del castigo de otras personas, ¿verdad? Cuidado los padres que crían a sus hijos en obediencia a Dios solo con una motivación de temor. O también un afán de mantener apariencias. Esa puede ser la motivación del legalista. Juan Libertino es guiado, motivado por un deseo de continuar satisfaciendo sus deseos pecaminosos y apetitos carnales, sin barreras que lo incomoden. Si el libertino abraza el evangelio, va a incomodarle en su estilo de vida, porque le va a decir, tienes que cambiar. Y dice, voy a buscar una religión, una forma de religión que no me diga que tengo que cambiar nada, es que me disfruto tanto mi pecado. Pero ¿qué dice el evangelio de la gracia? ¿Cuál es la motivación para el cambio de vida? Para luchar contra mi adicción al alcohol o a los cigarrillos o a ver cosas que no debería ver o a desobedecer a Dios en alguna forma. ¿Cuál es mi motivación? Mi devoción o amor. El amor a Jesús nos impulsa a vivir para Dios en completa sumisión y obediencia y entrega a Él por amor. Entonces, en ese debate vemos tres tipos de religiones, dos cristianismos falsos y uno verdadero. ¿Verdad? Todo eso nos ayuda a entender las palabras de Pablo en los versículos 1 al 2. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? En otras palabras, si vivir para Dios consiste en la gracia, entonces ¿podemos mantenernos viviendo para el pecado? En sus Biblias, miren, unos versículos antes, Romanos 5:20, dice, la ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Pablo dice que aquellos que han pecado mucho, Dios provee una gracia inmensa que los salva de su pecado y los cubre de su pecado y los perdona. E incluso si has pecado más que todos, Dios provee una gracia más inmensa. Dice, donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. La pregunta entonces es, ¿deberíamos aumentar el pecado para que aumente la gracia? Yo quiero crecer en la gracia. Yo quiero experimentar más de la gracia de Dios. ¿Será que me meto más en el pecado y así experimento más su amor? La respuesta de Pablo es, de ninguna manera. De ninguna manera. De ningún modo. No. Eso sería malentender el evangelio. Ahora, nosotros, dice Pablo, que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cómo viviremos aún en él? Aquí, en una sola frase, hermanos, en tu versículo 2, en una sola frase, Pablo hace algo que solo Pablo puede hacer muchas veces. Resumir toda su teología de la santificación en una frase. Hemos muerto al pecado. Por lo tanto, no podemos seguir viviendo como vivíamos anteriormente. Hemos muerto al pecado.
Ahora, vamos a ir al punto número 2, donde Pablo va a ayudarnos a entender qué significa esto de estar muerto al pecado. Si ese es el resumen de lo que el Evangelio de la Gracia hace para cambiar nuestras vidas y volvernos más obedientes, más justos, más santos, menos pecaminosos en nuestra manera de vivir, entonces queremos entender esto y profundizar. ¿Qué significa que hemos muerto al pecado, los cristianos? Entonces aquí pasamos a la explicación, una explicación de la santificación en Cristo por gracia. Ahora, esta es la mayoría del pasaje, versículos 3 al 11. Ya lo leímos, ¿verdad? En ese pasaje, primero debemos notar cuidadosamente el vocabulario de Pablo. Cuando tú leas la Biblia y estudies cuidadosamente la Biblia, note el vocabulario. Mira lo que dice. Resumí algunas de las frases que Pablo usa en este pasaje. Dijo, hemos sido bautizados. Escucha, hemos sido sepultados. Hemos sido unidos a Cristo. Nuestro viejo hombre fue crucificado. Hemos muerto con Cristo. ¿Qué ves ahí? Que para Pablo, la santificación en Cristo por gracia no es algo que nosotros hacemos primariamente, sino es algo que nos ha sucedido a nosotros. Hemos sido. Dios lo hizo en nosotros. El cambio de vida es algo que Dios hace en nosotros al unirnos en Cristo por medio de su gracia. Por eso se llama santificación en Cristo por gracia. Entonces la pregunta más esencial para entender esto no es ¿qué hace el cristiano para volverse más obediente y santo en su manera de vivir? La pregunta más fundamental y esencial es ¿qué le ha sucedido al cristiano para que ahora viva diferente? ¿Entiendes la diferencia? Y la respuesta de Pablo es ¿qué le ha sucedido al cristiano? ¿Qué le pasó al cristiano? Pablo dice, hemos muerto al pecado. ¿Qué significa eso? ¿Verdad? Versículo 2 dijo, hemos muerto al pecado. ¿Significa que los cristianos ya no pecamos? ¿Nunca? ¿Somos perfectos? No. De hecho, la Biblia dice que no. Primera de Juan 1, 8 al 11 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, su palabra no está en nosotros. Pero sin embargo, hemos muerto al pecado significa algo. Es una realidad que cambia nuestro estilo de vida. Es un milagro que nos sucede a los cristianos. Dios ha ganado la guerra contra nuestro pecado y ya no vivimos bajo su esclavitud, su dominio, su gobierno. Hemos sido liberados de la esclavitud del pecado definitivamente. Ya el pecado no nos puede controlar de manera decisiva y permanente. Ahora, hemos muerto al pecado significa esto. Presta atención. Hemos muerto al pecado significa que Dios nos une a Cristo. Dios une nuestras almas a Cristo. De tal manera que nuestro antiguo yo muere al pecado y ahora vive un nuevo yo para Dios. Esto es lo más profundo de lo que Pablo está diciendo. Que algo sucedió contigo si eres un creyente. Y si no eres un creyente, esta es la señal de que Dios te ha salvado, de que el Espíritu Santo hace un milagro en ti y une tu alma con Jesús y tu antiguo yo pecaminoso muere
muere de verdad, mueres de verdad. Y ahora hay un nuevo yo que vive. Hay un nuevo yo que vive para Dios. Esto es lo que Pablo va a ilustrar. Pablo ha explicado su tesis. Los cristianos cambian y se vuelven más obedientes porque han experimentado la muerte del antiguo yo. Y ahora viven en un nuevo yo en unión con Cristo. De hecho, en Gálatas, él lo expresa con palabras hermosas. Escucha lo que dice Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. Ya no vivo yo. He muerto. Mas Cristo vive en mí. Y ahora lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, todo lo que está diciendo Pablo, el versículo 3 al 11, es una triple ilustración de nuestra muerte y resurrección en unión con Cristo. 3 ilustraciones: bautismo, crucifixión y resurrección. Eso es lo que tienes en tu Biblia. Versículo 3 al 5, primero comienza con la primera ilustración de esto que ha sucedido contigo. Bautismo, segundo, crucifixión y tercero, resurrección. Bautismo. ¿O no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó entre los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. ¿Qué quiere decir esto? Primero, la palabra bautismo, aunque tiene tonos culturales, realmente lo que significa es sumergido. Eso es lo que significa bautismo. Por eso un bautismo es sumergir a alguien en el agua y sacarlo, si no se muere. Pero ese es el punto. La muerte. Porque sumergidos en Cristo, nuestro viejo yo, nuestro antiguo yo, ha muerto. Y ahora vive un nuevo yo. Ahora, Pablo, cuando habla del bautismo acá, está conectándolo con nuestra conversión, con la primera vez en que tú crees en Jesucristo como tu Salvador y pasa esta realidad espiritual, que tu antiguo yo muere. El antiguo yo ha sido ahogado y destruido en el océano de Cristo. Nada impuro puede tocar a Dios. Pero tú eres impuro. Así que cuando tú eres sumergido en la pureza de Dios, eres destruido, eres muerto. Tu antiguo yo lleno de pecado muere. El antiguo yo murió al ser sumergido en la justicia de Dios. Pero ahora hay un nuevo yo, dice Pablo. Nuestro nuevo yo ha sido bautizado en Cristo. Nuestro viejo yo fue bautizado para muerte, para que nuestro nuevo yo sea levantado en resurrección para nueva vida. Hemos sido bautizados en Cristo. Y cuando tú veas un bautismo aquí, eso es lo que significa. La persona que se está bautizando está yendo a las profundidades de las aguas, que en toda la Biblia en el Antiguo Testamento se refería a la condenación de Dios. Está hundiéndose en la condenación de Dios y no regresa. Muere de verdad. Y cuando sale, simboliza lo que pasó en tu salvación, en tu conversión. Ahora eres un nuevo yo. Y claro, va a haber gente que te va a reprochar cosas y te va a decir, no, yo te conozco, eres el mismo de hace 10 años. Pero tú tienes que tomar una decisión de a quién le crees.
si a Dios o a esa persona. Porque tú puedes decir, sí, hay cosas que siguen siendo difíciles para mí, pero ya no vivo yo soy una nueva persona. Yo soy nuevo. No porque ahora yo decidí esto y yo ahora me doy, ¿verdad?, golpes en el pecho diciendo, yo he decidido ya cambiar. Ya, he decidido ya no fumar. Lo he logrado porque decidí. No. Me sucedió esto. Dios me salvó. Dios me rescató. Ahora soy nuevo. Y quiero dejar este punto, esta ilustración del bautismo con esto. Si hemos sido bautizados completamente en Cristo, quiere decir que vivimos vidas bautizadas, hermanos. Vivimos vidas bautizadas con mentes bautizadas, con emociones bautizadas, con gustos bautizados, con metas bautizadas, con costumbres bautizadas, con estilo de vestimenta bautizados y maneras de hablar bautizados. Hemos sido bautizados completamente en Jesús y ahora el que vive no es el mismo de antes. Es alguien que solo vive para Cristo. La religión cristiana bíblica es extremadamente radical. Es 100% de Cristo o 100% fuera de Cristo. Segunda ilustración que usa Pablo, la crucifixión. Versículos 6 y 7. Sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado. Otra vez les recuerdo, Pablo está ilustrando esta verdad, que hemos muerto en Cristo y ahora vivimos de nuevo con un nuevo yo en Cristo. Dice, sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo. Entonces ahora tienes en tu imagen una imagen sangrienta de una cruz. Y ahí en esa cruz, ¿a quién ves? A ti, a tu antiguo yo. Ahí está, en esa cruz. Nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo, dice, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Ya no somos esclavos del pecado porque ya no somos la misma persona. Porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Esto está conectado con el capítulo anterior que comparaba a Adán con Cristo. Porque tu antiguo yo estaba unido al antiguo Adán, que está lleno de pecado y corrompido. Naces con pecado, vives en pecado, estás condenado. Pero como ha muerto, y por cierto, el antiguo Adán vive en esclavitud del pecado. Pero como has muerto, ya no estás unido a Adán, ya no eres parte del antiguo Adán, ya no eres esclavo del pecado. Ahora tienes una nueva identidad. Eres libre en Cristo para vivir para Dios. Crucificados con Cristo, entonces, experimentamos muerte de nuestra antigua manera de vivir y libertad de la esclavitud del pecado. Aquel que vivía para sus propias pasiones y deseos, sus propias metas y lujurias, es un cadáver sin vida. Y pon ahí tu nombre si eres un cristiano. Yo me llamo Luis David y no puede decir Luis David, que vivía antes de ser unido a Cristo, vivía para sus pasiones y deseos, para sus propias lujurias y metas. Pero ese Luis David, pon ahí tu nombre, ese es un cadáver y ya no vive. Quedó completamente en el pasado. Ahora eres alguien nuevo en Cristo, con la vida de Dios en ti. Ahora ustedes se preguntan por qué es que la gente muchas veces se impresiona y dice, esta persona que se volvió cristiano, pero que de verdad fue salva y se volvió cristiano, de verdad nació de nuevo. Le preguntan, ¿y a ti qué te lavaron el cerebro?
O sea, ¿qué te hicieron? ¿Qué te ofrecieron en esa iglesia? ¿Cómo le hicieron ellos para cambiarte? Es que Dios, no ellos, Dios hizo un milagro. En Jesús hemos muerto. Nuestra alma ha sido unida, sumergida en Él, crucificada con Él. Y ahora somos un nuevo yo en resurrección con Cristo. Ahora eres alguien nuevo en Cristo con la vida de Dios en ti. Y sí, imperfectos porque estamos esperando la resurrección de nuestros cuerpos. Estamos esperando la perfección de la eternidad. Y mientras tanto luchamos con toda clase de remanente de pecado. Pero ya esencialmente no somos pecadores en nuestra identidad esencial. Somos redimidos que caen en pecados y debilidades. Por último, resurrección. Fíjense cómo usa el lenguaje Pablo aquí, versículo 8 al 10. Si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Viviremos en futuro está. Mira, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado entre los muertos, no volverá a morir. ¿De quién está hablando ahí Pablo? De Cristo. Dice, Cristo resucitó a los muertos. Dice, la muerte ya no tiene dominio sobre Él. Versículo 10. Porque en cuanto a que Él murió al pecado de una vez y para siempre, pero en cuanto Él vive, vive para Dios. La pregunta que yo tengo para ti, que estás leyendo la Biblia, tratando de interpretarla, es, ya no está hablando de ti. ¿Qué está pasando aquí en la tercera ilustración? Pablo no está diciendo, hey, ya resucitaste, ahora vives. Aunque lo dice en otras partes. Pero aquí está haciendo otro punto. Aquí está hablando de que Cristo vive. ¿Qué significa eso? ¿Cómo podemos entender nuestras Biblias en esa tercera ilustración? Bautismo, crucifixión, resurrección. Pero en la resurrección habla de que recuerda que Jesús vive. Bueno, Pablo no enfatiza nuestra resurrección, sino la de Cristo. ¿Por qué? Porque nos dice que Cristo está vivo. ¿Y qué significa eso? Que Cristo, tu Salvador, que murió por ti, no quedó muerto, y por lo tanto, el Cristo vivo no te deja vivir en pecado. Porque está contigo. Dice, Jesús resucitó, además de que tú has sido ahogado, sumergido y muerto al antiguo yo, y has sido crucificado y muerto al antiguo yo, y ahora vives nuevo. Ahora, además de que vives como un yo nuevo, vives como un yo nuevo que camina con el Cristo vivo, dice. Y Jesucristo sigue pastoreando tu vida hoy, porque Cristo vive hoy. Cristo te sostiene y te cambia y te guía. ¿Cómo hemos de mantenernos perdidos como ovejas sin pastor? Ahora, hermanos, yo recuerdo, y espero que tú recuerdes, y si no recuerdas tu salvación, hoy es el día en que puedes recordar en el futuro y decir, hoy, o el día de hoy, entregué mi vida a Jesucristo y me salvó. Pero recuerda tu salvación. Yo recuerdo mi salvación, yo recuerdo cómo el Señor me salvó. Y había una canción que escuché en ese tiempo cuando Dios me salvó y me cambió mi vida. Una canción que escuché que es algo famosa, que me pudo ayudar a entender qué pasaba. Y es una canción que dice, he despertado en el redil de las ovejas, y no sé cómo. Es una canción de Marcos Vidal, ¿verdad? Dice, he despertado en el redil y no sé cómo. Esa frase de la canción me ayudó tanto, porque yo decía, es que no sé, no sé qué me pasó, no conozco la Biblia, no conozco toda la teología, la doctrina, las enseñanzas cristianas. Creo en Jesús y vivo para Él de ahora en adelante. Algo me pasó, pero no sé exactamente qué o cuándo o cómo.
he despertado en el redil de las ovejas de Jesús y no sé cómo. Y eso es lo que Pablo está haciendo en este pasaje que terminamos de estudiar. Pablo está diciendo, ¿recuerdas qué nos sucedió? Morimos al antiguo yo y ahora vive un nuevo yo. Dios me cambió mi mente, cambió mi corazón, porque nos ha unido a Cristo. Ahora, por último, Él aplica esto a nuestra vida, a nuestro diario vivir, algo muy profundo, pero ahora, ¿cómo se ve en una vida real? Y es la aplicación de la santificación en Cristo por gracia. Y dice esto, versículo 12, por tanto, no reine el pecado en su cuerpo mortal, para que ustedes no obedezcan sus lujurias, ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora, yo sé que es bastante tarde, pero yo quiero que termines conmigo enfocándote en lo que dice aquí. ¿Por qué? Porque si tú eres cristiano, tú has luchado con el pecado, tú luchas con el pecado. Y hay momentos en el que tú estás desesperado, quizá llorando, diciendo, pero ¿qué puedo hacer para salir de este pecado? ¿Qué puedo hacer para vencer este pecado? ¿Qué puedo hacer para ser más santo, para santificarme, para crecer en obediencia? Y hermanos, aquí está la parte más práctica de uno de los capítulos más profundos de la Biblia sobre ese tema. Así que vale la pena esos minutos de tratar de ver cómo se ve en nuestra vida práctica. Así que, ¿qué hay aquí en estos versículos 12 al 14? Bueno, en el versículo 11, Pablo exhortó a la audiencia, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo, ¿verdad? Ahora, versículo 12 al 13, explica en detalle cómo debe expresarse eso en la vida práctica. Y esto es lo que vemos. 2 prohibiciones, un mandamiento y una promesa. La primera prohibición, 2 prohibiciones, un mandamiento, una promesa. La primera prohibición, versículo 12, no reine el pecado en tu cuerpo mortal. Está diciendo que tu forma de vivir no sea marcada por el gobierno, el reinado del pecado, sino el de Dios. Cada día, el día de hoy, cuando luches contra el pecado, tú debes tomar una decisión, porque tú eres un nuevo yo. Ya tu antiguo yo ha muerto y ya no vive más. Ahora el único que vive es tu nuevo yo. Tu nuevo yo que tiene que lidiar con tentaciones. Y con tu nuevo yo tienes una habilidad especial que no tenías antes. Puedes decidir no pecar. Porque tu nuevo yo vive en la gracia y vive con el Espíritu Santo. Y ahora tienes que hacer una decisión con tu nuevo yo que está unido a Cristo. Debes elegir en ese momento de tentación quién reina y gobierna en tu estilo de vida cotidiana. Siempre vas a estar sometiéndote a alguien. Siempre vas a estar obedeciendo a alguien, ya sea el pecado o ya sea Dios. Si te dejas llevar por tus pasiones carnales, estás obedeciendo al pecado. Estás rindiendo culto y servicio al mal. Y por lo tanto, Pablo dice, obedeciendo a las lujurias del cuerpo. La primera prohibición entonces se trata de elegir quién es el rey en tu estilo de vida, con tu nuevo yo. ¿Quién reina? Dios te prohíbe, ojo, te prohíbe, esta es una prohibición, Dios te prohíbe que dejes que tu antiguo rey, el pecado, te gobierne, que tu antiguo dictador que te hacía daño te gobierne, que tu secuestrador te vuelva a tomar cautivo. Te prohíbe que tu faraón del cual te sacó, tú vuelvas a darle una visita y a vivir allá en Egipto. Dios te prohíbe que regreses al yugo y a las cadenas
que te hacen daño y que te llevan a la miseria. Dios te prohíbe que tu estilo de vida se deje arrastrar nuevamente a las manos de Satanás. Ojo, yo no estoy diciendo que los cristianos podemos vivir vidas perfectas en esta vida, pero tu estilo de vida, ¿por qué está marcado? ¿Por el reino del pecado o el reino de la gracia? Esa primera prohibición. Segunda prohibición. Primera prohibición, que no dejes que reine el pecado sobre ti. Segunda prohibición, nos lleva a un campo de batalla. Ya no un trono, sino un campo de batalla. A una guerra santa. Antes estábamos enlistados en el ejército del pecado, sirviendo a Satanás, sirviendo al mal, sirviendo al pecado. Pero ahora nuestros cuerpos sirven a Dios. Por eso dice, no presenten sus miembros, los miembros de su cuerpo. Esa palabra, miembros de su cuerpo, significa las facultades de su cuerpo. ¿Qué ves? ¿Qué piensas? ¿Qué hablas? ¿Qué dices? ¿Qué sientes? Todas tus facultades. No las presentes al pecado como instrumentos de iniquidad. No las presentes al pecado como armas, es lo que significa en griego. Como armas del ejército del pecado. Usábamos nuestra lengua antes para hacer daño al prójimo. Usábamos nuestros ojos para servir culto a la inmoralidad. Vestíamos nuestro cuerpo para agradar a los apetitos de la carne y seducir. Pero ahora que Jesús nos ha salvado, hemos cambiado de ejército. Ahora pertenecemos al santo ejército de Dios, haciendo guerra contra el pecado. Ahora que hemos cambiado de ejército, tenemos un nuevo estilo de vida, con nuevas prioridades y con nuevas pasiones. Tenemos esas dos prohibiciones. Y viene el mandamiento, versículo 13. Preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Muchos cristianos son muy lentos para arrepentirse. Y piensan, no, Dios no me va a aceptar de vuelta. No voy a ir a la iglesia esta semana. Voy a alejarme de la comunidad cristiana porque he pecado. No voy a orar porque me siento sucio. Recuerda, tu antiguo yo ha muerto. Tu nuevo yo vive en la gracia. Y en la gracia, Dios te dice, regresa a casa inmediatamente, hoy mismo. Preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Es decir, no hay un momento en el que regresaste a tu antiguo yo y estás muerto en el pecado. Estás vivo. Y como alguien vivo con el nuevo yo, regresa a donde vives, donde está tu casa, a Cristo, a Dios. Para Él vives, ahí vives. Te saliste un momentito de la puerta, regresa a tu casa. No quiere decir que ahora, como te saliste un poquito de la puerta otra vez, eres un homeless, un vagabundo como eras antes. Es que te saliste un poco de la casa, regresa, porque ahora vives como parte de la casa, ahora vives en la gracia. Y eso es la promesa final. El versículo 14 es lo más glorioso y profundo que tenemos acá. Porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Mira esta promesa. Si tú eres cristiano, mira lo que Dios te está prometiendo. Dios nos promete que el pecado no puede vencernos de manera definitiva. No se va a volver tu estilo de vida. ¿Por qué no puede vencernos? Porque estamos viviendo en la gracia, sostenidos por la gracia, rodeados por la gracia, transformados por la gracia. Sin embargo, aunque estamos en la gracia, la solución al pecado no es instantánea.
Es una guerra diaria. Tienes que librar esa guerra. Y muchas personas están frustradas porque tienen expectativas irreales del cristianismo. Y tú dices, o sea, si me esfuerzo, es como el gimnasio, ¿verdad? Si me esfuerzo 2 meses bastante y rebajo esto, ya puedo vivir como antes vivía después. Pero así no funciona el cristianismo. Si de verdad me pongo a ayunar, me pongo a orar, me pongo a leer la Biblia, a memorizar por 6 meses, después de hacer todo ese trabajo, ya voy a salir y ya no voy a tener tentación de ver más nunca pornografía. Porque puse tanto esfuerzo en esos 6 meses que ya, es como ir al gimnasio y ya estoy bien. Eso es una expectativa irreal, porque lo que anuncia la Biblia es una guerra diaria hasta que Cristo venga. Entonces tu estrategia tiene que cambiar. Ya no es voy a esforzarme bastante para luego vivir como antes. Es voy a acomodar todo mi estilo de vida para vivir una vida sostenible de guerra, de batalla por el resto de mi vida. Porque estamos en la gracia. Es una guerra diaria, un estilo de vida donde reina la sincera honestidad con nuestra vida de pecado, porque estamos en la gracia. Y una dependiente vida de oración y meditación bíblica, que son los medios de gracia para recibir más gracia y crecer en la gracia y ser fortalecido en la gracia, porque estamos sumergidos en la gracia. Ahora, dense cuenta cómo funcionamos diariamente, hermanos. Nuestras dinámicas de vida, de tu vida diaria, de esta semana, del día de hoy. Todos reprimimos algunos impulsos y nos entregamos a otros impulsos. Todos, cristianos y no cristianos. Una persona honorable y elegante reprime su deseo de quitarse la ropa en público cuando tiene calor. Y se somete a la incomodidad de ponerse una corbata cuando hay un evento importante. Una persona estancada en un ciclo de depresión reprime su deseo de salir a la casa y se entrega a su deseo de quedarse en la cama sin moverse. Hay deseos que combaten y decidimos someternos a unos y reprimir otros. Un estudiante o trabajador responsable reprime su deseo de dormir más en la mañana. Todos los estudiantes que comenzaron clases. ¿Quieren dormir más en la mañana? Claro que sí. Llevan todo el verano levantándose más tarde. Pero reprimes ese deseo de dormir más y te entregas al deseo de ¿qué? De esforzarte por llegar a tiempo a la escuela o al trabajo. Un joven cristiano está en su cuarto y tiene 2 deseos: leer la Biblia y crecer en la gracia y en el conocimiento de Dios y su experiencia de amor por Cristo, o ver videos indecentes en internet. Debe tomar una decisión. ¿Cuál deseo va a reprimir y a cuál deseo se va a entregar? El apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, nos está diciendo en esta carta: no dejes que el pecado gobierne tu vida. No entregues tu cuerpo al pecado. Más bien que tu estilo de vida esté marcada por rechazar los deseos pecaminosos y entregarte a los deseos santos que vienen del Espíritu Santo. Ya no eres un esclavo del pecado. Puedes y debes vivir en santidad. Elige el camino de la santidad y obediencia a Dios, que te lleva a la vida, a la felicidad y a la plenitud. Ese es un tipo de vida gobernada por la gracia de Dios. Pero rechaza el pecado y la lujuria que lleva a la muerte, al desorden, a la miseria, que es un tipo de vida gobernada por el pecado. Déjenme terminar así, para que ya vayamos a comer. Esta semana pasada estuve en Texas, en la playa, y cada vez que tengo la oportunidad de ir a la playa, allá en Texas, mi esposa sabe que yo tengo un ejercicio que siempre hago, que yo le cuento nomás a ella. Y es que me voy solo
yo sé nadar, pero me voy solo profundo, ¿no? Profundo. No les recomiendo, si no saben nadar, que hagan eso. Profundo en la playa, ¿no? Profundo donde ya básicamente no hay nadie, no se escucha nada. Y empiezo a orar, empiezo a hablar con Dios, pero empiezo a ver el inmenso mar. Imagínense, no tiene fin, ¿verdad? Y ves olas, constantemente olas. Algunas te hacen tragar agua salada, ¿verdad? Otras te levantan un poco, pero siempre hay más olas. Y no se puede pensar, las olas nunca han parado desde la creación del mundo. Siempre han habido olas y más olas y más olas y no paran. Y ahí está, no puedes ver el fin, estás sumergido. Y yo me ponía a pensar, ¿cómo puedo yo meditar en la gracia de Dios con este mar? Y les confieso, a lo que mi mente fue en ese momento fue hacia el perdón de Dios. Que a pesar de que en nuestra vida uno se mueve por este lado y se mueve por el otro lado y hace una cosa, hace la otra, las olas de la gracia del perdón de Dios siempre vienen a nuestra vida. Sus misericordias son nuevas cada mañana y nos purifican. Son como olas en un mar que purifica, que perdona nuestros pecados, que nos lava otra vez constantemente, porque ahora ya no vivimos en la ley, vivimos en la gracia. Pero, mientras más estudiaba este pasaje bíblico esta semana, más llegué a entender mi debilidad, que es la misma debilidad tuya. Que recordamos que vivir en la gracia significa Dios me perdonó, gratis, solamente por creer en Cristo, solo por tener un Salvador. Dios me perdonó. Y si hemos caído en algún pecado, Dios me perdonó. Y si estamos en un mal hábito que queremos luchar, Dios me perdonó. Pero ¿qué es lo que está faltando en recordar, hermanos? ¿Qué nos falta recordar? Que después de las olas del perdón en la gracia de Dios, viene una ola de santificación. Viene una ola de perdón y viene una ola de santificación. Viene una ola que quita mi culpa y mi pecado, pero viene una ola que me hace más obediente, que me da la fuerza para decir, hoy voy a obedecer al Señor. Hoy no voy a ver eso. Hoy voy a tomar un camino distinto. Hoy voy a comprometerme a hacer esto que debía hacer, ya sea congregarme, ya sea dejar malos hábitos, ya sea dejar de fumar. Y cada día después del perdón viene una ola de santidad, de vida, que dice, Señor, me sostiene en un espíritu de obediencia. Y eso, hermanos, con eso los quiero dejar. Eso es lo que olvidamos. Y eso es lo que Pablo nos quiere recordar. Que él ya nos predicó la justificación. Pero mucha gente dice, justificados, bueno, ahora que abunde el pecado para que la gracia abunde, ¿no? Para que el perdón abunde. No. Pablo dice, ahora hay mucho más que les quiero hablar después de la justificación. Y es la gracia de que Dios nos cambia. Nos hace más santos, porque estamos unidos a Cristo. Hermanos, Él es la fuente de la salvación y nosotros que hemos sido unidos a Él estamos sumergidos en esa fuente. Así que, ¿qué estamos esperando? Bebamos de esa fuente que es Cristo una y otra vez, a través de la adoración, de cantar juntos, como lo vamos a hacer ahorita, de la oración, de la lectura bíblica, del ayuno, de la comunión edificante entre hermanos. Bebemos más del agua de Cristo y nos llenamos más de su gracia. Así que, iglesia, sumérgete en Jesucristo cada día, renueva tus fuerzas, aliméntate de sus palabras de amor, llena tu mente de sus consuelos. Todos los días tomemos de la abundante agua de salvación y santificación de Dios en Cristo. Vamos a orar. Señor, te pido, Dios,
que puedas usar tu palabra para recordarnos que ya no vivimos nosotros, que ahora vive Cristo en nosotros, que somos un nuevo yo, que vive ya no en la ley, sino en la gracia que no solo nos perdona, pero nos santifica, nos cambia, nos lleva a obedecerte, a estar fortalecidos, Señor, para vivir para ti. Ayuda a la iglesia a crecer en santidad siempre, amándote y disfrutando de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén.